Libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hoy voy a compartir con ustedes una versión de un antiguo mensaje que se llama Generación de Ojos Secos. Y estaba pensando esta mañana temprano para hacer una serie de mensajes quizás con ese título, y hasta, ¿por qué no?, se estaba pensando para escribir un libro. La historia de este mensaje, hermano, hace exactamente 25 años atrás, prediqué por primera vez un mensaje con este título, y en esos años yo participaba en varias conferencias y generalmente abría las conferencias con este mensaje, con ese título. El contenido iba variando, ¿no? Y bueno, hoy les voy a presentar una versión en esta mañana nueva de este mensaje, Generación de Ojos Secos. Dice la palabra entonces en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 36. Dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dice allí, hermano, el texto dice: David, habiendo servido a su propia generación. Luego quiero que miremos el capítulo 13 y el versículo 22. Dice la palabra, Hechos 13, verso 22: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Lo que quizás más nos llame la atención es de ver el nombre de David en el Nuevo Testamento, pero más llama la atención que es presentado como un siervo. Dice que él sirvió a su generación y después murió. Nosotros lo conocemos a David en un papel diferente. Lo conocemos a él como un gran rey. Sabemos mucho de David acerca de los grandes y lindos salmos que escribió. Lo conocemos a David en el campo de batalla, derrotando al gigante Goliat. Pero casi que David como un siervo es una persona desconocida. Pero la Biblia dice que él era un siervo, sirvió a su generación, vivió para su pueblo, vivió para su gente. Y ahora dice el versículo 22, está hablando Dios, y dice: David es un hombre conforme a mi corazón. El hombre que tenía el corazón como Dios. Y entonces aparecen una cantidad de preguntas. Pero David era un hombre como nosotros. En su historial pecaminoso, sabemos que fue un hombre adúltero. Y sabemos cuánto sufrió y cuánto le atormentó ese pecado. Y que fue una mancha en su vida que no la pudo quitar. También sabemos que David fue un asesino. Él mandó a matar a uno de sus soldados más fieles, y porque se quería quedar con su mujer. David también tenía una fama de asesinos en muchos lugares. Un hombre en las batallas, y por tener sus manos manchadas en sangre, Dios no permitió que fuera él el que edificara el templo para Dios, sino su hijo Salomón. Pero a pesar de ese historial pecaminoso, dice Dios: este es un hombre conforme a mi corazón. A pesar de sus pecados, a pesar de una lista larga de defectos, de un hombre que tuvo diferentes etapas en su vida, que le vimos en la cueva de Adulán, deprimido junto con gente endeudada y amargada de espíritu. Allí estaba David.
Le vimos escribir tonterías en las paredes, haciéndose el loco, cayéndose la baba por sus mejillas para que el rey adversario no le matara. Le hemos visto en muchas cosas a David, pero Dios dice, a pesar de todo eso, es un instrumento en mis manos, es un siervo conforme a mi corazón. Y eso también dice que nosotros, a pesar de los que somos, podemos tener un corazón que lata como el corazón de Dios. Nosotros también podemos tener un corazón que sienta como el corazón de Dios. Hermanos, David dice que sirvió a su generación. Y eso suena como algo extraño en los púlpitos de hoy, porque ya nadie quiere servir, todos quieren que le sirvan. Nadie quiere ser el servidor de los otros, todos quieren ser el centro. ¿Cuántas veces en sus vidas han oído esa frase? Todos quieren ser cacique, nadie quiere ser indio. Cuando se habla de términos así, está hablando de gente que quiere, yo me siento el más importante, el ombligo del mundo, quiero que me sirvan, que me atiendan, que estén pendientes de mí. Hermano, ya nadie tiene esos sentimientos de levantar la bandera para servir al prójimo. Pero David, a pesar de que él se destacó en muchas cosas, como rey, como guerrero, como salmista, Dios dice, no quiero que se olviden de él, que él fue un gran siervo, conforme a mi corazón. A pesar de todas las manchas que podía tener en su vida, era un siervo conforme al corazón de Dios. Hoy en día, hermano, en las iglesias ha ganado un gran espacio el egoísmo, gente que piensa en sí mismo, no piensa en su prójimo, no piensa en su generación, gente que apunta a siempre a satisfacer sus necesidades, gente, hermano, que busca su prosperidad, que busca su felicidad, pero nunca piensa en el prójimo. Pero aquí la Biblia dice, David sirvió a su generación. A pesar de los títulos que él tuvo en su vida, él se destacó como un siervo. Hizo cosas por su pueblo, hizo cosas por su gente. Y pensando en eso, yo sé que David no fue un hombre que formó parte de una generación de ojos secos. Él fue conmovido por las necesidades de su pueblo. Él lloró por su pueblo, oró por su pueblo, ayunó por su pueblo. Y yo descubro que estas son las virtudes que hacen a los hijos de Dios diferentes. Estas tres cosas: la gente que ora, la gente que llora y la gente que ayuna por su pueblo, por su generación. Y en esta mañana, a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a ser invitados a no ser parte de una generación de ojos secos, sino que podamos ver con precisión la necesidad de la gente, las luchas que tienen las grandes mayorías y las grandes derrotas que tienen las grandes mayorías. Somos parte de una generación que se está arrastrando en el polvo de la derrota, una generación sin gozo, una generación sin alegría, una generación que siempre anda buscando escapes de la realidad, a través de bailes, de música que aturde, a través de drogas, a través de alcohol, a través de la locura de la velocidad. Tantas cosas hace la gente de nuestra generación para escapar de su realidad dolorosa y vergonzosa. Pero nosotros podemos ser, hermanos, aquellos que oren, que ayunen y que lloren por aquellos que están en un camino de perdición. Oración, ayuno, lágrimas, es la característica de los hombres de Dios en la Biblia. Observe esto ahora en la vida de Nehemías. Trate de buscar ahí en el Antiguo Testamento el libro de Nehemías. Y vamos a poner la mirada en el capítulo 1. Si alguien no sabe mucho acerca de este hombre, Nehemías estaba en el cautiverio, a unos 1200 kilómetros de Jerusalén. Él allí trabajaba como copero del rey. Ese trabajo era de riesgo. El copero del rey, su trabajo era probar el vino o la bebida que el rey iba a consumir. Había gente que podía intentar matar envenenado al rey. El copero en su trabajo probaba el vino o la bebida que correspondía y se podía quedar muerto. Él tenía que probar la comida que iba a comer el rey. Y también si la comida estaba envenenada, el copero podía morir. Era un trabajo de riesgo.
Y Nehemías era esto. Y de pronto siente el llamado de Dios, que la ciudad de Jerusalén había sido arrasada. Los muros habían sido derribados. Las paredes de madera habían sido consumidas por el fuego. Todo aquello era una desgracia enorme. Todo aquello era cenizas, escombros, ruinas. Y Dios va allí a esa ciudad de Susa y llama a este hombre llamado Nehemías y le encarga una misión de reconstruir todos los muros de la ciudad. No era un trabajo de una habitación de 4x4, eran todos los muros de una ciudad. Nehemías no era ingeniero ni arquitecto, no era albañil, ni siquiera era un aprendiz de albañil, pero Dios le encomendó esa misión y él tomó un grupo de personas y a caballo nomás, 1200 kilómetros, para ir a ver qué había quedado de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y esto es lo que encontramos aquí en Nehemías capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas cosas, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí vemos a un hombre de Dios y vemos qué es lo que lo hizo diferente, qué es lo que lo hizo destacarse en el servicio a Dios. El versículo 4 lo explica, que fue un hombre que cuando recibió las noticias tristes se sentó y lloró, y luego dice que hizo duelo por días y ayunó y oró. Ahí están las tres cualidades que distinguen al hombre de Dios y a la mujer de Dios: alguien que ora, alguien que llora, alguien que ayuna. Esas son las muestras de preocupación por el pueblo, por la gente. Y si nosotros queremos tener preocupación por nuestra familia, por nuestros amigos que aún no conocen a Cristo, vamos a tener que orar, vamos a tener que llorar por las almas y vamos a tener que ayunar. El ayuno, una reunión, una doctrina desconocida en las nuevas generaciones bautistas y en los viejos bautistas de mi edad y algunos años más, es la doctrina olvidada. Ya no se ayuna en las iglesias bautistas, ya no se tiene ese hábito sano, bíblico. Esa doctrina ha caído en el olvido y es por eso que parte del poder ha desaparecido de nuestras iglesias. Porque no hay gente que ayune como muestra de preocupación por aquellos que no conocen a Cristo todavía. No se ayuna por que la iglesia pueda crecer, fortalecerse en lo espiritual. El ayuno ha caído en el olvido y el poder de Dios se ha alejado de nuestras congregaciones por habernos olvidado de esa doctrina y esa práctica tan importante. Pero Nehemías ayunaba. Las malas noticias, las que le afligió, dicen los que sobrevivieron, están ahí en la cautividad. Y dice ahí el texto, dice, ellos están, nuestros hermanos, en gran mal y afrenta. Cuando la Biblia usa esa expresión, gran mal y afrenta, está diciendo, estos fueron traspasados por el dolor. Son gente que están aplastados anímicamente, gente que ha padecido la invasión y el castigo a que le sometió el enemigo. Gente que levantaba la mirada y veía ya un poco de humo de algunas puertas de madera que el enemigo las redujo a cenizas. Miraban a otro lugar y aquello era escombro por aquí, escombro por allá, todo era ruina. Alguien tenía que venir y arremangarse y estar dispuesto a sudar
y hacer algo por su pueblo, por su gente. Y el primer paso que dio en ese sentido Nehemías fue orar, llorar y ayunar. Y ahora a la luz de esto, pensamos nosotros, ¿cuándo hemos hecho esto? ¿Cuándo hemos hecho esto como iglesia? ¿Cuándo hemos hecho esto como familia? ¿Cuándo esto fue una realidad en nuestra vida personal? ¿Cuándo hemos orado con esta intensidad, con esta preocupación? ¿Cuándo hemos ayunado? ¿Cuándo nosotros, hermanos, hemos llorado por nuestra gente? Los hermanos se apartan, se alejan de la casa de Dios. Nunca hemos derramado una lágrima por ellos. No hemos hecho un ayuno por los que se fueron. Algunos se enredaron en el mundo, en el pecado, se perdieron en la oscuridad de las tinieblas, volvieron a la vieja vida. No hemos llorado, no hemos ayunado, ni siquiera hemos orado por ellos. Pero estos hombres nos van a enseñar, David, Nehemías, para tener un corazón conforme al de Dios, hay que tener estas cualidades: ayuno, oración y lágrimas. Ahora mire un poquito aquí, capítulo 2 de Nehemías. Dice la palabra de Dios aquí, capítulo 2, versículo 11. Dice él: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Ahora mire, hermano, aquí hay un hombre que Dios puso una semilla en su corazón, un sentimiento en su corazón de hacer algo por su pueblo, por su gente, por su familia. Y dice: ya hacía 3 días que estaba en Jerusalén y no le conté a la gente lo que Dios puso en mi corazón, dice él. Él no andaba proclamando: yo estuve llorando, estuve orando, estuve ayunando. Él no andaba haciéndose propaganda de ser un super santo. Era una persona común, no perdamos de vista, era el copero de un rey. No era un ingeniero, no era un doctor, no era un hombre que tenía un máster en algo. No, era un copero del rey, nada más. Pero él escuchó el llamado de Dios y fue al lugar donde Dios lo llamó. Y no le contó a nadie que oró, que ayunó, que lloró. Y ahora ya hacía 3 días que estaba. Y dice: y un grupo de personas le acompañaron y salieron, pero solo él iba a caballo, los otros iban a pie. Y eran tanto las ruinas y los escombros que había, dice que ya no pude seguir en mi cabalgadura, me bajé del caballo también, porque quiso tomar contacto con la realidad. La realidad era cruda, la realidad era cruel, todo estaba en ruina, todo estaba perdido. Y a veces nosotros estamos encerrados en nuestra vida, en nuestros problemas, y no tenemos contacto con la realidad. No tenemos contacto con las familias que se desarman. No tenemos contacto con la gente, hermano, que cae en una perdición total. De gente que cae en estado de abandono. No tenemos contacto con esas cosas porque estamos solamente mirándonos hacia nosotros. Estamos alimentando nuestro egoísmo. No estamos haciendo nada por nuestro pueblo, no estamos haciendo nada por nuestra gente, no estamos haciendo nada por la familia y nada o casi nada hacemos por la casa de Dios. Miramos a un lugar, un poco de humo por allí, un poco de mal olor por allá, escombros aquí, escombros allá, todo es ruina. Y ahora vamos a tener nuestra conferencia de familia ya la semana que viene. Porque nuestras familias están sobreviviendo sobre los escombros. Nuestras familias están en ruina, en crisis, en caos. Son términos que describen la situación de las familias de hoy. Y el diablo las está bombardeando y las está derribando. Y la iglesia del Señor debe ponerse en pie y tratar de reconstruir las familias. Nehemías miró, el daño era enorme.
Dice, no sé cómo hacer, no tengo título, no tengo diploma. Pero fue a Dios una vez más. Y mire cómo dice aquí, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, verso 20. Dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Ahí está un hombre con una convicción, es la que ustedes y yo necesitamos en esta mañana. Frente a una situación adversa, frente a algo que está todo hecho pedazos a nuestro alrededor, una mirada de fe, dice el Dios de los cielos, Él nos prosperará. En Él estamos poniendo nuestra confianza, en Él estamos teniendo nuestra esperanza. Él nos prosperará, pero ¿qué de mi parte? Yo como siervo me levantaré y edificaré. Como David se levantó y sirvió a su generación. Nehemías y los suyos estaban pudiéndose poner de pie para servir a su pueblo, a su gente, hacer algo por aquellos que estaban en gran dolor y afrenta. Eso habla de un estado de humillación, de gente que está postrada. Y mucha de la gente que nosotros conocemos están postrados. Algunos ante el poder del alcohol, algunos ante el poder de don dinero, algunos están en la búsqueda de fama, pero todos están lejos de Dios. Y aquí hay un hombre, dice, nosotros somos sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y me gustaría decirles, hermanos, ¿qué tal si esa es nuestra bandera en esta mañana? Si esa bandera la levantamos al cielo y esa bandera, como cantamos, cual pendón hermoso. El pendón era la bandera grande que se usaba en la batalla. Cuando iban a la batalla llevaban esa bandera, se llamaba pendón. Y si nuestro pendón hoy lo mostramos al cielo y le decimos, Dios, aquí estamos tus siervos, listos a levantarnos y edificar. Amén. Todo lo que está en ruina, es mucho el escombro. Hay que sudar, hay que esforzarse, hay que sacrificarse, pero aquí estamos nosotros, tus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Comenzaremos poniendo buen ánimo en las cosas de Dios, recuperar el entusiasmo, porque a veces no tenemos ánimo ni para decir amén. Bueno, vamos a recuperar el ánimo. Nehemías fue un hombre, hermanos. Ya voy a salir aquí de él, aunque podría hablar por horas, pero observe allí en el capítulo 4. Ya habían entrado en acción. Ya, hermanos, se habían empezado a ver los frutos de la oración, del ayuno y de las lágrimas. Ya se habían puesto, hermanos, en el muro. El capítulo 3 enseña sobre un gobernador que solamente tenía hijas mujeres. Y las mujeres estaban en el muro poniendo ladrillos, llevando cemento. Allí estaban edificando las hijas mujeres. Se llamaba Salum el hombre. Y la obra comenzó a tomar color. Ya los escombros empezaron a ser corridos, ahora se empezaron a ver paredes. Y dice aquí el capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aquí está, hermano, lo que se necesita para la obra de Dios, tener ánimo para trabajar. Ánimo para cantar alabanzas, ánimo para decir amén, ánimo para apoyar la palabra de Dios, ánimo para predicar la palabra de Dios, ánimo para venir a la casa de Dios. Si queremos ver los muros edificados, si queremos ver la bendición de Dios, hay que tener ánimo en la obra. Aquí está un hombre, no es de los más conocidos, ni es de los más predicados en los púlpitos, pero es un hombre que es un gran ejemplar. Sus cualidades eran la oración, el ayuno y las lágrimas. Ese fueron sus distintivos. E impulsado en eso, pudo hacer los muros y pudo hacer que el nombre de Dios fuera glorificado. Pero este hombre tenía un vecino, alguien que años después fue su compañero también de ruta. Y este hombre tenía otra misión. Nehemías, la de reconstruir los muros de Jerusalén. Y este otro hombre, Dios le encomendó la misión de reinstalar el culto en Jerusalén. Este hombre se llamaba Esdras, era un sacerdote. Enterémonos algo acerca de él.
allí en el libro de Esdras. Antes de Nehemías está Esdras, antes de Nehemías está Esdras. Capítulo 9, mire cómo cuenta ahí la situación que vivía el pueblo en esos días. Esdras 9, verso 1. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Aquí está un hombre, Esdras, levantando sus manos al cielo, orando a Dios. Un hombre afligido por su pueblo. La razón era el pecado. Este hombre sabía, como nosotros también, que donde hay pecado no hay bendición de Dios. Y él dice, resulta que aquellos que tenían que dar ejemplo eran los peores. Los príncipes, los sacerdotes, los que tenían que estar en el ministerio, los que tenían que marcarle el camino al pueblo, fueron los que prevaricaron. Esa palabra quiere decir torcieron la ley de Dios a su antojo. Y esa gente, hermano, fue y se mezcló con mujeres de otros pueblos. Y ahí usted vio la lista de esos nombres raros. Se fueron detrás de eso, de aventuras amorosas. Se fueron en la búsqueda de los placeres de la carne y dejaron a un costado la ley de Dios y la palabra de Dios y el camino de Dios. Esa historia vieja también es actual, porque la gente hace las mismas cosas. Deja las iglesias y se va detrás de los placeres, de diferentes pecados. Se olvidan de Dios, de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y lo más grave es que muchas veces la gente que tiene que ser ejemplo en los púlpitos anda en ese tipo de cosas. Y eso es grave. Los que tienen que ser luz y marcar el camino son los que primero se entregan al pecado. Pero ahí estaba el varón de Dios. El varón de Dios al enterarse de esas cosas, no es que se enojó y empezó a decir pecadores, perversos, y dice, cuando escuché estas cosas me entristecí, rasgué mis vestidos y tenía barba y me arranqué los pelos de mi barba y los pelos de su cabeza, en un estado de desesperación, de angustia. No puede ser que mi pueblo, que mi gente haya caído en esto. No puede ser que la desgracia se instaló entre nosotros, dándole la espalda a Dios, desobedeciendo a Dios. Y entonces dice, se juntaron junto a mí otras personas que temían a la palabra de Dios. Y juntos miramos el cielo y levantamos nuestros brazos y hablamos con Dios y le dijimos que estábamos en confusión. Eso no le leí, pero está ahí en el verso 6, observen. Dice Esdras, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y hay veces, hermanos, que la gente tiene que hacerse de valor y enfrentar a Dios y confesar su pecado. Y decirle a Dios la verdad, nuestros delitos están llegando hasta el cielo. Porque cada cosa que nosotros transgredimos, la ley de Dios, la palabra de Dios, eso es un delito. Por eso nosotros tenemos conductas de delincuente. Porque nosotros somos transgresores de la ley de Dios, no respetamos la ley de Dios. Y eso lo hacen los delincuentes, no respetan la ley.
Nosotros no respetamos la ley de Dios, tenemos una conducta de delincuente, pero también debemos tener coraje para venir ante Dios y arrepentirnos. Porque sabemos que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿para qué quedarme allí en medio del escombro, de las ruinas, en medio de la inmundicia del pecado, cuando tengo un Dios que es amplio en perdonar, dice la Biblia? Solo tengo que venir y reconocer las cosas como son. No decir, Señor, perdona todo mi pecado, en el nombre de Cristo. No, hermano, el pecado tiene nombre. Dígale el nombre del pecado. ¿Cuál fue su pecado? Dígaselo por su nombre, por su título. Y no se escude en esa confesión, perdona todos mis pecados. Hay que enfrentar a Dios con la verdad. Este es mi pecado. Y este otro que se llama así, y asá, y asá, y asá. Perdóname, Dios. Porque ¿a dónde voy a ir? No lejos. Mis delitos, mis pecados se van acumulando hasta el cielo, dice. Y este hombre estaba afligido. Él estaba dispuesto a hacer algo por su pueblo, por su gente, por su familia. Y ahí lo vemos orando. Observe ahí ahora capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1 dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, ¿qué es la palabra que sigue? Llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Ahí está el hombre que buscó a Dios y oró a Dios y lloró delante de Dios por su pueblo y por su gente. Y de pronto se sintió que no estaba solo, que habían otros hombres y había otras mujeres y había niños allí que le estaban acompañando en la oración y estaban llorando amargamente. ¿Cuál era la causa de ese lloro? Que se estaban arrepintiendo de sus pecados y estaban pidiendo por el pecado de su pueblo, de su gente, porque ellos no eran parte de una generación de ojos secos. Ellos sí les conmovió el pecado de su pueblo, ellos sí fueron movidos a derramar lágrimas. Y eso es lo que estamos hablando en esta mañana, generación de ojos secos. Yo no quiero ser parte de esa generación de ojos secos. El pecado de la gente me tiene que doler, mi pecado me tiene que doler. El pecado siempre tiene que poner expuestas las lágrimas, porque esos son un sentimiento que tiene que ver con el arrepentimiento. Ahí lo vimos a Esdras levantando su mano al cielo, orando. Aquí lo vemos a Esdras llorando por su pueblo. Y ahora le vamos a ver ayunando. Obsérvelo aquí, capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra de Dios aquí: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Ahí lo vemos ayunando. No comió pan, no tomó agua, nada, no quiero ningún alimento, porque estoy aquí conmovido, entristecido por el pecado, porque donde hay pecado hay ruina, donde hay pecado hay muerte. La paga del pecado es muerte. Esa verdad es inalterable, la paga del pecado es muerte. Y este hombre era consciente del sufrimiento que iba a venir sobre su pueblo si permanecían en el pecado. Levantó sus brazos al cielo, se juntó con otros, oró, lloró y ayunó. Lo mismo hizo David, lo mismo hizo Nehemías. Esas eran las cualidades que distinguían a los hombres de Dios. Jeremías, el capítulo 9, si podemos ir un momentito allí, Jeremías, el capítulo 9. Voy a ir un poquito más rápido ahora. Aquí Jeremías, el capítulo 9, versículo 1. Usted sabe que a este hombre le llamaban el profeta llorón. Muchas veces yo tuve que explicar esto. No era un hombre que lloraba porque era un hombre débil, sino que él lloraba porque le dolía el pecado de su pueblo. Su pueblo iba a ir al cautiverio. Él les dio la palabra de Dios y el pueblo le trató mal. Lo pusieron en la cárcel, lo pusieron en un pozo con cieno, le abofetearon en la boca cuando él predicaba. Mucho sufrió. Pero dice acá Jeremías 9, verso 1, dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas
y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Un hombre, hermano, afligido, sabía que la muerte iba a llegar como resultado del pecado de su pueblo. Dice, si mi cabeza, hermano, dice él, y mis ojos fueran fuentes de lágrimas, que llore de día y de noche por los muertos, no uno más en la estadística. Me duele el muerto. Esos muertos son causa de mi dolor, de mi aflicción. Jeremías no era un hombre, hermano, que era parte de una generación de ojos secos. Él lloraba por su pueblo, lloraba por su gente. Él quería que ellos estuvieran en el camino del Señor. La gente era de corazones cerrados, de oídos cerrados. La Biblia usa mucho la expresión de dura cerviz. Gente de lomos duros que no querían escuchar la palabra de Dios. Después de Jeremías viene el libro de las Lamentaciones. Quiero llamarle la atención ahí con un solo versículo. Lamentaciones, el capítulo 1 y el versículo 16. Después de Jeremías viene el libro de las Lamentaciones, que son de Jeremías. Y en el capítulo 1 y en el versículo 16 dice la palabra de Dios: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Este libro de las Lamentaciones es terrible. Cuando usted ve allí, hermano, dice, habla de los jóvenes postrados en las esquinas, entristecidos, volcados a los vicios como se los ve hoy. Habla de los sacerdotes, de los líderes espirituales, buscando en los tachos de la basura algún alimento, como se ve la gente hoy. Y hermanos, habla que hasta las mujeres llegaron a cocinar sus propios hijos y se comieron a sus hijos. Y cuando usted ve ese cuadro tan horrible, dice, ¿cómo puede suceder eso? Eso es la decadencia que le lleva el pecado a la gente, al punto tal los degrada que hasta se comieron sus propios hijos. Esto ha sido tremendo. Y dice Jeremías, aquí estoy con mis lágrimas, aquí estoy con mi lloro, mis ojos fluyen aguas por el dolor, por el pecado de mi pueblo. Este era un hombre, hermano, no era débil. Capítulo 38 del libro de él lo muestra cómo le golpearon, lo pusieron en la cárcel y luego lo llevaron allí a un pozo, una cisterna, dice la Biblia, que estaba llena de cieno, de barro. Y allí lo pusieron a Jeremías para dejarlo morir. Pero hubo un hombre etíope, un hombre de piel oscura que se preocupó. Se llamaba Ebed-Melech. Y él fue e intercedió por Jeremías. No podemos dejar morir al predicador ahí, en el barro. Y consiguió una soga y unos trapos. Y se lo tiró a Jeremías para que se envolvieran los brazos. Y lo sacaron al predicador de eso. Ese hombre estaba frente a un pueblo mal agradecido. Él les estaba marcando el camino correcto. Oraba por ellos, ayunaba por ellos, lloraba por ellos. Y así lo maltrataron. Pusieron en la cárcel, la bofetearon en la boca, lo tiraron en un pozo con barro. Pero Dios lo rescató. Y él siguió predicando. Este hombre, hermano, no tenía seguidores. No tenía una escuela dominical, no pastoreaba una iglesia. Nada. Nadie quería seguir su prédica. Pero ha sido uno de los mejores predicadores en la palabra de Dios. Un hombre que se desanimó. Dice el capítulo 20, verso 7 en adelante, que él se propuso no predicar más en el nombre de Dios. Se sintió frustrado. No tengo fruto, no tengo discípulos, no tengo seguidores. Predico y predico, predico y predico y nadie quiere seguir la palabra de Dios. Y dice ahí el verso 9, y de pronto sentí un fuego en mis huesos. No lo pude soportar. Y siguió predicando la palabra de Dios. Muchas veces en nuestra vida, hermano, podemos frustrarnos por los resultados. Muchas veces en nuestra vida podemos desanimarnos, desalentarnos porque no tenemos los resultados que queremos. Pero hay que seguir predicando la palabra de Dios. Las virtudes de estos hombres, de David, de Nehemías, de Esdras, de Jeremías, era que ellos supieron orar, llorar y ayunar por su pueblo y por su gente. Y de eso debemos aprender, de esa fuente debemos beber. Aprender a orar, ayunar y llorar. 2 ejemplos más y terminamos. Ahora en Romanos capítulo 9.
Romanos el capítulo 9, versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios. Nos vamos a encontrar con Pablo, uno de los hombres más destacados en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, Romanos el capítulo 9, versículo 1. Y vamos a descubrir que este hombre, Pablo, también tenía esas cualidades, esas virtudes de saber orar, de ayunar y de llorar por su pueblo y por su gente. Romanos 9, verso 1. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo primero que vemos era un hombre dispuesto a hacer algo por su pueblo y por su gente. Y al punto tal era su compromiso que dice, estoy dispuesto a ser llamado anatema. Esa palabra quiere decir maldito. Estoy dispuesto a hacerme maldito, pero no va a cambiar mi amor por mi pueblo y por mi gente. Dice Pablo aquí en su confesión, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque veía al pueblo de Dios que no quería seguir el camino de Dios. Capítulo 10, versículo 1. Dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí lo vemos al hombre orando por la salvación de su pueblo. En Hechos capítulo 20, verso 36, ahí lo vamos a ver puesto de rodillas, orando y llorando al apóstol. Él era un hombre de lágrimas. Dice en 2 de Corintios 11, 27, cuando cuenta todas las adversidades de su vida, que habla que estuvo como náufrago, habla que fue perseguido por fieras, por gente de su nación, que pasó hambre, que pasó frío, dice, y ayunos, dice. 2 de Corintios 11, 27. Un hombre de ayuno, un hombre de oración, un hombre de lágrimas, alguien que le interesaba la salvación de su pueblo. Estoy dispuesto a ser anatema con tal de que mi pueblo sea salvo. ¿Tenemos esa clase de amor? ¿Podemos tener esa clase de amor nosotros? De hacer un sacrificio. Lo podemos comenzar haciendo por nuestra familia, por los de nuestra sangre, por los de nuestro apellido primero. Pero hay que ponerse, hermano, en los zapatos de esta gente. De David, sirvió a su generación. Nehemías, nosotros sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Esdras rasgó sus vestidos, levantó la mano al cielo, no probó pan, no probó agua, oró, ayunó y lloró por su pueblo, por su gente. Jeremías oraba, ayunaba, hermanos, lloraba por su pueblo, por su gente. Pablo igual. Y no podía ser de otro modo. Nuestro Señor Jesucristo también oró, ayunó y lloró por su pueblo y por su gente. Dos textos para demostrar eso y terminamos. El Evangelio de Lucas capítulo 19, Lucas el capítulo 19. Dice la palabra de Dios, versículo 41. Lucas 19, 41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Ahí está. Las lágrimas del Señor Jesús. Vio la ciudad y lloró sobre ella. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar. Dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, porque es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La ciudad, hermanos, le recibió, ¿se acuerdan? Con las palmas, con aquellos mantos, y cantaban Hosana al que viene en el nombre de David. Y horas después esa misma gente gritaba delante de Pilato, crucifícale, crucifícale. Dice, no valoraste el tiempo de tu meditación, de tu visitación. Dios estaba allí para traer bendición. Él podía ser el rey para ellos, pero ellos rechazaron
a él como rey. Y lo llevaron a la cruz y pusieron aquel título como burla sobre su cabeza. Este es el rey de los judíos, en 3 idiomas. Hermanos, ahí está, vio la ciudad y lloró, porque veía que los corazones se iban a cerrar para Dios. Y lloró porque sintió que el pueblo lo iba a despreciar. Ustedes recordarán en el Evangelio de Juan 11, verso 35, dice que él estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro, y dice allí, 11:35, algunos consideran que es el texto más corto de la Biblia, dice, y Jesús lloró. Todo lo que dice ese texto, y Jesús lloró. Pero lloró no porque su amigo, porque él sabía que lo podía resucitar. Lloró por la incredulidad de aquellos que le rodeaban. La incredulidad lastima el corazón de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, siendo cristianos, nos comportamos como ateos moderados. ¿Qué es un ateo moderado? Sí, yo creo en la Biblia, pero no confío tanto, porque dice, pedid y se os dará, pero yo no pido. Dice la Biblia, como se leyó esta mañana, dice, orad sin desmayar, pero yo no oro, antes me desmayo antes de orar. Hermanos, andamos a contramano, y ahí está Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro, porque el pueblo era incrédulo, los que estaban allí. Y escucharon el grito, Lázaro, ven fuera, y fueron testigos de ese gran milagro, de la resurrección de Lázaro. Pero Jesús lloró en Jerusalén. Otro de los textos dice, cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta sus polluelos. Y a modo de lamento Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Los predicadores, los que te traen el mensaje de Dios, los que son el canal de bendición, los desprecias y los matas. Y nosotros insistimos, quisimos juntarlos como una familia, como pueblo de Dios, como familia de Dios, como lo hace la gallina con los polluelos, pero no quisieron. Y así está la gente hoy, hermano. Cierran sus corazones para Dios. ¿Sabe qué, hermano? Algo tenemos que hacer por nuestro pueblo. Algo tenemos que hacer por nuestra gente, por nuestra familia. Algo tenemos que hacer. Y aquí están las 3 cosas que necesitamos. Orar, ayunar y llorar por los nuestros. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas, y ahí vamos a terminar. Lucas capítulo 22, verso 39. Lucas el capítulo 22. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 39. Y saliéndose fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí lo vemos a nuestro Señor de rodillas, orando, y orando cada vez más intensamente. Eso no era una oración silenciosa, se podía escuchar en el cielo, se podía escuchar a cierta distancia. La palabra agonía es una palabra que se usa en las guerras, cuando los ejércitos pasan al ataque. La palabra que se usa en el idioma griego es la palabra agón, es un grito de batalla. La palabra agonía, que él estaba en una batalla con el cielo, porque él estaba pidiendo a Dios para que tenga misericordia por nosotros los pecadores. Esa era su batalla. Se usa también la palabra agonía o agón en el idioma griego en las competencias de los atletas, cuando llegan a la meta y hacen el último esfuerzo y cortan la cinta para alcanzar la victoria. Ahí se usa la palabra agón, agonía. El Señor alcanzó la victoria, hizo su último esfuerzo ahí, orando por nosotros, para que Dios tuviera misericordia y un día nos salvara a nosotros de nuestra condición de pecadores. Pero ahora solo deme atención. Hay algo que Lucas no dice, pero sí el escritor a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Escuche cómo dice la palabra. Hebreos 5, 7 dice, y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es lo que pasó ahí en Getsemaní, cuando él oró intensamente. Aquí el texto describe cuáles fueron los ingredientes de aquella oración. Dice que fue ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Señor Jesucristo ayunaba, oraba, lloraba por su pueblo y por su gente. Los hombres aquí en esta mañana nos marcan el camino para no ser parte de una generación de ojos secos. Hoy nadie se conmueve, hoy a nadie le duele la situación de los pecadores, a nadie le conmueve el camino al infierno que están recorriendo la gente sin Cristo. Nadie ora por ellos, nadie llora por ellos, nadie hace ayuno por ellos, nadie quiere llevar esa carga en nuestros días. Y esta es la decisión que necesitamos tomar en esta mañana. ¿Seguiremos siendo parte de una generación de ojos secos o tomaremos las banderas de estos hombres, de David, de Nehemías, de Esdras, de Jeremías, de Pablo, de Jesús? Porque ellos, hermanos, oraban, ayunaban y lloraban por su pueblo y por su gente. Esa bandera debemos aprender a levantar. No estoy hablando de sentir o ser parte de un oleaje de fervor. Estoy hablando de tener convicción y hacer algo por nuestro pueblo, por nuestra gente, antes que se pierdan definitivamente. Hay un mundo que sufre, un mundo que está envuelto en el pecado les castiga, les lastima y los terminará hiriendo de muerte. Pero algo podemos hacer nosotros, y es orar, y es ayunar, y es llorar por nuestro pueblo y por nuestra gente. Y sin duda la bendición de Dios va a aparecer. Después de muchos años recuperé aquí este tema para presentar esta inquietud en esta mañana. Y yo creo que esta bandera, con esas 3 palabras, es digna de ser levantada por nuestra congregación. Oración, ayuno, lágrimas, sobre todo por aquellos que aún no conocen a Cristo como el Salvador. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos las gracias en esta hora por tu palabra, y que ella, Señor, pueda remover nuestras fibras más íntimas y pueda producir un cambio en nuestra actitud, en nuestra manera de ver al mundo, que podamos tener esa compasión por aquellos que están perdidos en el pecado. Muchos de ellos nunca han oído de Cristo, están allí en esa trampa del diablo, esperando el envío final hacia el infierno. Ayúdanos, Padre, que nuestro primer paso, nuestra primer muestra de misericordia hacia el pecador pueda ser el ayuno, la oración, las lágrimas. Como decía David en el Salmo 56, 8, dice: en tu redoma están mis lágrimas. Y en el libro, ese libro del registro de las oraciones, como decía Malaquías 3:16, es un libro de memoria, como dice Apocalipsis capítulo 5, que fueron derramadas aquellas cosas donde estaban almacenadas las oraciones de los santos. Que nuestras oraciones puedan estar delante de ti, Señor, en la redoma, en el libro de memoria, en tu presencia, Señor. Que haya constancia de que nos hemos preocupado por nuestro pueblo, por nuestra gente, por nuestra familia, orando, ayunando y llorando. Bendice tu palabra, Dios, bendice las decisiones que vamos a tomar. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra, y ahora va a venir el hermano Omar aquí adelante y nos va a estar guiando aquí en un cántico. Y hermano, que Dios nos dé esa fuerza para tomar esa decisión y hacer algo por nuestro pueblo, por nuestra gente, por nuestra familia, por los que están perdidos en el pecado. Ayuno, lágrimas, oración. Ese es el modelo para traer los pecadores al camino del Señor. Hermano Omar.